María Magdalena, la mujer que encontró la redención en Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado qué motivó a María Magdalena a seguir a Jesús, a través de todos los altibajos de su ministerio? Su historia, más allá de la simple devoción, es un viaje transformador que nos invita a descubrir la profundidad del amor de Dios y su capacidad para redimir incluso las heridas más profundas. Deja que la voz de María Magdalena te lleve en un recorrido emocional donde encontrarás una inspiración poderosa y un mensaje de esperanza que resonará en tu alma. A través de la dramatización y la narración, daremos vida a la experiencia de María Magdalena, desde la oscuridad de sus pecados hasta la devoción sin límites por Jesús. Te sumergirás en su proceso de transformación, te conectarás con sus emociones y comprenderás cómo la gracia de Dios la elevó de la vergüenza al propósito. Descubre cómo, a través de su fe, María Magdalena encontró perdón y redención, convirtiéndose en una figura clave en el ministerio de Jesús. María Magdalena no solo fue una testigo del sacrificio de Jesús, sino una mujer que experimentó de primera mano la transformación que solo el amor de Dios puede ofrecer. Su historia te mostrará que no importa cuán profundas sean las heridas del pasado, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Te inspirará a buscar tu propia redención, a aferrarte a la fe y a descubrir el poder transformador del amor de Dios en tu vida. Las enseñanzas de María Magdalena sobre fe, perdón y redención son especialmente relevantes para mujeres y jóvenes adultos que buscan orientación y conexión en su camino espiritual. A través de su historia, encontrarás respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de la vida, la importancia del perdón y la capacidad del amor para superar cualquier obstáculo. Prepárate para ser conmovido, inspirado y transformado por la historia de María Magdalena. Su viaje te demostrará que incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza y la redención son posibles. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos y no olvides compartir este vídeo con familiares y amigos. Ahora vayamos al vídeo. En un mundo donde las mujeres a menudo se enfrentan a la presión de cumplir con roles sociales rígidos y a la dificultad de encontrar su verdadero propósito, la historia de María Magdalena ofrece una inspiración poderosa y atemporal. Su viaje de transformación, desde las sombras del pasado hacia la luz de la devoción, resuena especialmente con mujeres jóvenes que buscan orientación y un sentido de pertenencia. Muchas de estas jóvenes se sienten atrapadas en un laberinto de dudas, cuestionamientos sobre su identidad y la búsqueda constante de un significado auténtico en sus vidas. María Magdalena nos muestra un camino de redención a través del amor de Jesús, un camino que se abre paso a través de la fe, el perdón y la transformación personal. Su historia nos recuerda que el pasado no define nuestro futuro y que incluso las heridas más profundas pueden sanar. Es una narrativa que invita a la introspección y a la reflexión sobre las propias experiencias, especialmente para aquellas que han sentido el peso de la vergüenza, el rechazo o la falta de autoestima. Pero la relevancia de María Magdalena va más allá de un simple relato femenino. Su figura histórica, a menudo malinterpretada y simplificada, ofrece una oportunidad para profundizar en los valores del amor incondicional, la misericordia y la compasión que son fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y humana. Imagine una escena, una mujer, rodeada de una multitud de hombres, desafiando las normas sociales de su época. Es un momento de vulnerabilidad, de riesgo, pero también de valentía y transformación. Esta escena, y muchas otras como ella, se podrán recrear a través de la dramatización, permitiendo al público conectar de forma más profunda con la historia de María Magdalena. La utilización de imágenes y música también puede enriquecer la experiencia, creando una atmósfera emocional que invite a la reflexión y al diálogo. Sumérgete en el transformador viaje de María Magdalena, una mujer que encuentra redención a través del amor de Jesús. De la oscuridad a la devoción, su historia te conmoverá con su profundidad emocional, destacando su papel crucial en el ministerio de Jesús. Descubre su progreso de la vergüenza al propósito, y cómo los conceptos fundamentales de fe, perdón y redención la guían en su camino. Si este viaje te ha inspirado, comparte tu experiencia y preguntas en los comentarios. Tus comentarios son valiosos y nos ayudan a crear una comunidad donde podemos aprender y crecer juntos. El viaje transformador de María Magdalena nos ofrece un espejo para reflexionar sobre la posibilidad del cambio profundo en nuestras vidas. Desde la oscuridad de un pasado marcado por la vergüenza, ella encuentra la luz del amor de Jesús y se convierte en una mujer renacida, llena de devoción y propósito. Su historia no es solo un relato histórico, sino un camino que nos invita a explorar conceptos fundamentales como la fe, el perdón y la redención. Para entender la profundidad de su transformación, es crucial mirar más allá de las descripciones tradicionales y buscar en su historia la respuesta a preguntas personales. ¿Cómo podemos identificar las sombras que nos acompañan y cómo podemos buscar la luz para superarlas? María Magdalena nos enseña que el primer paso es reconocer nuestro dolor, nuestras heridas y nuestras limitaciones. Imagina a una joven que ha sido juzgada y repudiada por su pasado, como María Magdalena. ¿Cómo podría ella enfrentar la vergüenza y encontrar la fuerza para buscar un nuevo camino? La respuesta se encuentra en la fe.
El amor incondicional de Jesús hacia María Magdalena la abre a la posibilidad de la transformación. Su presencia la sana, la libera y le otorga un propósito nuevo. Este acto de gracia divina nos muestra que el perdón y la redención son posibles incluso para aquellos que se sienten más perdidos. Podemos ver este principio en nuestras propias vidas, al perdonar a aquellos que nos han herido y buscar la restauración en nuestras relaciones. Justo como María Magdalena, podemos optar por dejar atrás el pasado y abrazar el futuro con esperanza, sabiendo que el amor de Dios nos guía en nuestro camino. La devoción de María Magdalena se manifiesta en su entrega total al ministerio de Jesús. Ella lo sigue, lo apoya y se convierte en una testigo clave de su mensaje. En el proceso de transformación, María Magdalena descubre su propia fuerza y su capacidad de servir a los demás. Su historia nos inspira a buscar el propósito en nuestras vidas, a utilizar nuestros dones y talentos para hacer una diferencia en el mundo y a vivir con una pasión renovada por Dios y por los demás. Las vivencias de María Magdalena nos invitan a una profunda reflexión sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde encontramos sombras que nos atan al pasado? ¿Cómo podemos abrirnos al amor que nos sana y nos libera? ¿Qué propósito podemos encontrar en servir a los demás? Al contemplar su viaje, podemos tomar inspiración para construir nuestro propio camino hacia la transformación y vivir una vida plena y significativa, guiados por la fe, el perdón y la esperanza. En un mundo que a menudo prioriza la imagen sobre la esencia, la búsqueda de la identidad y el propósito se ha vuelto más urgente que nunca. Las redes sociales, con sus filtros y expectativas irrealistas, pueden contribuir a la sensación de vacío y de falta de pertenencia, especialmente entre las mujeres jóvenes. En este contexto, la historia de María Magdalena cobra una relevancia profunda. Su viaje de la vergüenza al propósito, su transformación impulsada por el amor y el perdón de Jesús, ofrece un faro de esperanza y un modelo inspirador para aquellos que buscan autenticidad y significado. María Magdalena no fue una figura unidimensional. Su historia va más allá de los estereotipos y ofrece una perspectiva rica y compleja sobre la fe, la redención y el poder del amor. Su evolución, representada a través de la dramatización y la narración, permite conectar con sus emociones, comprender sus dudas y celebrar su fortaleza. En un mundo que a menudo juzga y etiqueta, su historia nos invita a la compasión, al autoconocimiento y a la aceptación incondicional. La comprensión de su papel fundamental en el ministerio de Jesús nos permite apreciar la importancia de la participación activa de las mujeres en la comunidad religiosa. María Magdalena fue una testigo presencial de la vida, muerte y resurrección de Jesús, una fiel compañera que lo apoyó en su misión. Su historia desafía las interpretaciones tradicionales y nos recuerda que la fe no se limita a roles o expectativas preestablecidas, sino que se manifiesta en la entrega, el servicio y la búsqueda constante de la verdad. La necesidad de comprender la vida de María Magdalena es más urgente que nunca, en un momento donde la búsqueda de la identidad y la espiritualidad se ha vuelto crucial para el bienestar individual y colectivo. Su historia, con sus enseñanzas sobre el perdón, la redención y el amor incondicional, ofrece un camino de transformación y crecimiento personal, un faro de esperanza para quienes buscan sentido y conexión en un mundo cada vez más complejo. El viaje transformador de María Magdalena es una historia de redención, fe y perdón que resuena con fuerza en nuestros tiempos. Su figura, a menudo malinterpretada o simplificada, se revela a través de este relato como una mujer valiente que desafía los prejuicios de su época y encuentra un propósito profundo en el amor de Jesús. María Magdalena comienza su camino en la oscuridad, marcada por un pasado que la avergüenza y la hace vulnerable. Su encuentro con Jesús marca un punto de inflexión, un despertar espiritual que la lleva a abandonar la vergüenza y abrazar la luz de la fe. La Biblia describe su devoción como incansable, acompañando a Jesús en su ministerio y siendo testigo de sus enseñanzas y milagros. Su presencia constante a su lado, incluso en la cruz y después de la resurrección, es un testimonio de su amor y fidelidad inquebrantables. A través de la dramatización y la narración, podemos explorar los conceptos fundamentales de fe, perdón y redención que moldean el camino de María Magdalena. Su fe en Jesús la lleva a superar sus miedos y a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. El perdón de Jesús, sin juzgar su pasado, le abre las puertas a una vida transformada. Y la redención, a través de su encuentro con Jesús, la libera del peso de sus errores y la llena de un propósito que trasciende su propia existencia. María Magdalena no solo es una figura histórica, sino también un modelo a seguir para todas aquellas personas que buscan inspiración y conexión. Su historia nos recuerda que no importa cuán oscuro sea nuestro pasado, siempre existe la posibilidad de transformación y redención a través del amor y la fe. Su viaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de propósito y a descubrir la fuerza que reside en nuestro interior para superar las dificultades y alcanzar la plenitud de la vida. La historia de María Magdalena, con su complejidad y profundidad emocional, se convierte en un faro de esperanza para mujeres y jóvenes adultos que buscan orientación en un mundo lleno de desafíos. Su experiencia nos enseña que el amor, la fe y el perdón son pilares fundamentales para construir una vida plena y significativa.
Al explorar su viaje, podemos encontrar respuestas a preguntas existenciales profundas y descubrir la grandeza de la transformación que el amor de Dios puede operar en nuestras vidas. La historia de María Magdalena nos ofrece un modelo inspirador de transformación personal y espiritual. Su viaje, marcado por la vergüenza y la búsqueda de redención, se convierte en un reflejo del poder del amor incondicional de Jesús. Las lecciones que aprendemos de su experiencia pueden ser aplicadas en nuestras propias vidas, ayudándonos a superar obstáculos y encontrar un sentido de propósito. Para comprender mejor la profunda conexión entre fe, perdón y redención en la vida de María Magdalena, podemos imaginar escenarios cotidianos. Imaginemos a una persona que lucha con la culpa por un error del pasado. Tal como María Magdalena enfrentó la vergüenza, esta persona puede encontrar la fuerza para pedir perdón, no solo a los demás, sino también a sí misma. El perdón, como un bálsamo para el alma, abre el camino hacia la reconciliación consigo misma y con Dios. La devoción de María Magdalena a Jesús, su constante presencia junto a Él, nos invita a fortalecer nuestra propia conexión con lo divino. En nuestro día a día, esto puede traducirse en dedicar tiempo a la oración, la meditación o la lectura de textos espirituales. Estos momentos de introspección nos permiten escuchar la voz interior, guiarnos por la luz de la fe y encontrar consuelo en momentos de dificultad. Sin embargo, el camino hacia la transformación no está exento de desafíos. La tentación de volver a los viejos hábitos, el miedo al rechazo o la duda pueden surgir en nuestra propia experiencia. Como María Magdalena, debemos recordar que no estamos solos en esta jornada. La comunidad cristiana nos ofrece apoyo, comprensión y un espacio seguro para compartir nuestras luchas y alegrías. Buscar la compañía de otros creyentes nos recuerda que el amor y la misericordia son fuerzas poderosas que nos ayudan a seguir adelante. Al igual que la historia de María Magdalena inspira a mujeres y jóvenes adultos en busca de orientación, la fe, el perdón y la redención ofrecen un faro de esperanza para todos aquellos que buscan un propósito en la vida. Su viaje nos recuerda que, incluso en la oscuridad, la luz del amor puede guiar nuestros pasos hacia una transformación profunda y un encuentro con la divinidad. El viaje transformador de María Magdalena nos presenta una narrativa poderosa sobre la redención y el poder del amor incondicional. Más allá de su papel tradicional como testigo de la resurrección, su historia ofrece una oportunidad invaluable para explorar las dimensiones más profundas de la fe, el perdón y el propósito. Al profundizar en su evolución, desde la vergüenza y el pasado que la atormentaba hasta la devoción inquebrantable, descubrimos estrategias prácticas para nuestras propias vidas. El proceso de María Magdalena nos invita a confrontar nuestras propias sombras, a abrazar el perdón y a encontrar significado en nuestra propia experiencia. La clave para entender el impacto de su historia reside en reconocer su capacidad de transformación personal. La narrativa bíblica sugiere que María Magdalena, a través de la compasión y el amor de Jesús, logró liberarse de las ataduras del pasado. Esta liberación no se trata simplemente de un acto mágico, sino de un proceso gradual que implica una transformación profunda del interior. Sus acciones, desde su insistente seguimiento a Jesús hasta su presencia en la tumba vacía, demuestran la intensidad de su fe y su compromiso con el mensaje de amor y esperanza que Jesús predicaba. A través de su ejemplo, podemos identificar estrategias prácticas para construir nuestra propia transformación. La meditación sobre la naturaleza amorosa de Jesús, la práctica del perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás, y la búsqueda constante de un propósito más allá de nuestras propias necesidades son elementos esenciales para seguir su ejemplo. El caso de María Magdalena, como lo señala la psicóloga y escritora Brené Brown, es un recordatorio poderoso de que la vulnerabilidad y la autenticidad son pilares fundamentales para la conexión genuina y la transformación personal. Al aceptar nuestras imperfecciones y buscar la ayuda de una comunidad de apoyo, podemos encontrar el camino hacia la liberación y la plenitud. El viaje transformador de María Magdalena, una mujer redimida por el amor de Jesús, es una historia que conmueve hasta lo más profundo del alma. De la oscuridad a la devoción, su camino se despliega con una profundidad emocional que resuena con mujeres y jóvenes adultos que buscan inspiración y conexión. A través de la dramatización y la narración, podemos descubrir su progreso desde la vergüenza al propósito, y los conceptos fundamentales de fe, perdón y redención que moldean su existencia. A menudo, María Magdalena es percibida simplemente como la mujer que Jesús liberó de 7 demonios. Sin embargo, sus testimonios en los evangelios revelan una figura de gran valentía y devoción, una mujer que acompañó a Jesús en su ministerio y fue una testigo clave de su crucifixión y resurrección. Un estudio realizado por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, titulado Mujeres en el Ministerio de Jesús, destaca la importancia del papel de María Magdalena en la comunidad cristiana primitiva. Según el estudio, María Magdalena no solo fue una seguidora, sino una figura de liderazgo, acompañando a los apóstoles y difundiendo el mensaje de Jesús. Su historia nos invita a reflexionar sobre la capacidad del amor de Jesús para transformar vidas. La vergüenza que María Magdalena pudo haber sentido por su pasado se transforma en un propósito profundo, seguir a Jesús y compartir su mensaje de amor y redención.
Su viaje nos recuerda que la redención no es un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Como lo afirma la psicóloga y autora especializada en espiritualidad, Carmen Sánchez, el camino de María Magdalena nos enseña que el perdón y la fe pueden liberar a una persona de su pasado y abrirle las puertas a una vida plena. La historia de María Magdalena también tiene un profundo significado para las mujeres de hoy. En un mundo donde a menudo se enfrentan a desafíos y presiones sociales, su testimonio nos recuerda que somos valiosas y amadas por Jesús. Un estudio reciente publicado en la revista Psychology of Women Quarterly revela que las mujeres que se identifican con la figura de María Magdalena reportan niveles más altos de autoestima y resiliencia. El viaje de María Magdalena es un testimonio vivo del poder transformador del amor de Jesús. Su historia nos inspira a buscar la redención, el perdón y la conexión con Dios, no solo para nosotros mismos, sino para todos aquellos que se encuentran en la oscuridad. Al comprender su viaje, podemos encontrar fuerza y esperanza para nuestras propias vidas. Llegamos al final de este viaje transformador junto a María Magdalena. ¿Recuerdas las dudas que teníamos al inicio? ¿Qué la convertía en una figura tan importante dentro del ministerio de Jesús? ¿Cómo pasó de la oscuridad a la devoción? A través de la dramatización y la narrativa, podemos ver cómo María Magdalena evoluciona de la vergüenza al propósito, encontrando en el amor de Jesús la fuerza para redimirse y alcanzar su plena realización. Para comprender mejor su papel, podemos escuchar a expertos como el teólogo John Dominic Crossan, quien argumenta que María Magdalena fue una de las mujeres más cercanas a Jesús, incluso antes de su crucifixión. Esta relación profunda, más allá de lo puramente espiritual, la coloca en una posición privilegiada para presenciar sus últimos momentos y ser la primera en conocer su resurrección. Este hecho crucial nos lleva a otra duda fundamental. ¿Por qué María Magdalena es tan relevante para las mujeres y los jóvenes adultos en la actualidad? La respuesta radica en la universalidad de su experiencia. Su camino de transformación, marcado por la búsqueda de significado y la superación de las dificultades, resuena con quienes buscan inspiración y conexión en su propia vida. La fe, el perdón y la redención, conceptos centrales en su historia, siguen siendo pilares fundamentales para quienes buscan un sentido de propósito y esperanza en un mundo lleno de desafíos. María Magdalena nos invita a reflexionar sobre la capacidad del amor para transformar vidas y a confiar en la posibilidad de redención, no importa el pasado que hayamos vivido. Su historia, lejos de ser un relato del pasado, se convierte en un faro de luz para quienes buscan orientación y un camino hacia la libertad y la felicidad. El viaje transformador de María Magdalena, tal como se expone en esta obra, nos ofrece una profunda reflexión sobre la fe, el perdón y la redención. Su historia, que parte de la oscuridad y la vergüenza, se convierte en un poderoso testimonio de cómo el amor de Jesús puede transformar una vida y darle un propósito. La dramatización y la narración nos permiten conectar con María Magdalena a un nivel emocional, comprender su evolución y aprender de sus experiencias. Las emociones que transmite su historia, desde la culpa hasta la devoción, resonarán con mujeres y jóvenes adultos que buscan inspiración y conexión en su propio camino espiritual. Las enseñanzas de María Magdalena van más allá de su historia personal. Nos invitan a cuestionar nuestras propias creencias, a liberarnos del peso del pasado y a abrazar el amor y el perdón. Su transformación nos muestra que todos podemos encontrar redención y propósito a través de la fe, sin importar nuestras experiencias previas. La historia de María Magdalena es un llamado a la esperanza, un recordatorio de que la gracia divina puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Para que esta experiencia sea aún más enriquecedora, te invitamos a seguir explorando el viaje de María Magdalena. Busca recursos adicionales sobre su vida y ministerio, reflexiona sobre las enseñanzas que te han impactado y comparte tu experiencia con otras personas. Las historias de transformación tienen el poder de inspirar y guiar a otros hacia la luz. No dudes en iniciar conversaciones, compartir tus reflexiones y abrir tu corazón a la posibilidad de una conexión más profunda con Dios y con las demás personas. La historia de María Magdalena nos invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza transformadora del amor y el perdón. Su viaje, desde la oscuridad de un pasado doloroso hacia la luz de la devoción incondicional, nos muestra la posibilidad de redención que existe para cada uno de nosotros. A través de su transformación, María Magdalena se convierte en un símbolo de esperanza para quienes se sienten atrapados en el pasado, quienes buscan un propósito en la vida y quienes anhelan experimentar la libertad que viene del perdón. Como espectadores de este viaje, nos encontramos con preguntas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cómo podemos liberarnos del peso del pasado? ¿Qué significa amar incondicionalmente, incluso cuando nos han herido? ¿Cómo podemos encontrar propósito en un mundo que a veces parece vacío? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la historia de María Magdalena, en su fe inquebrantable, en su capacidad de perdonar y en su entrega total al amor de Jesús. Su ejemplo nos impulsa a seguir adelante en nuestra propia búsqueda de la verdad, a abrazar el poder del perdón y a cultivar una fe que nos guíe a través de las dificultades de la vida. María Magdalena nos recuerda que el amor es la fuerza más poderosa que existe,
capaz de transformar corazones y cambiar destinos. Sigamos explorando la riqueza de su historia, descubriendo las enseñanzas que nos ofrece y permitiendo que su ejemplo nos inspire a vivir con mayor amor, compasión y propósito. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos, y no olvides compartir este vídeo con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.